Gloria a Dios. ¿Estamos listos para meditar la palabra del Señor? Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias ahí, Jeremías 31, versículo 31. Jeremías 31, versículo 31. ¿Ya lo tiene? Bueno, dice así la palabra del Señor. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén. Bueno, finalmente llegamos a este capítulo 31, hablando del nuevo pacto. Después de haber hablado muchos capítulos, 28, 29 capítulos de juicio, recordamos eso, ¿no? Juicio, juicio, juicio. Bueno, y a pesar del juicio, siempre daba una esperanza de restauración. Habían pasajes ahí en medio de ese juicio que daba esperanza de restauración. Pero llegamos finalmente al capítulo 29 y hasta el capítulo 33 va a estar hablando ahora. El centro del mensaje va a ser la restauración de la nación de Israel. Dios promete que los cautivos van a regresar. Sobre todo en el capítulo 30 al 33, lo que le llaman el libro de consuelo o de consolación, del 30 al 33, Dios está dando una esperanza, ¿sí? Está consolando a un pueblo que ya había comenzado a sufrir precisamente el juicio, el castigo. Ya en carne propia estaban viviendo ese juicio. Algunos ya estaban cautivos en Babilonia y algunos pensaban que no había esperanza. De hecho, en Ezequiel dicen unos, no, es que ya no hay ninguna esperanza, somos como huesos secos, ¿no? Ya no hay esperanza para este pueblo. Y algunos decían, posiblemente nunca regresemos a nuestras tierras, ¿no? Bueno, hoy vamos a ver y hablar de esa esperanza, de la obra que Dios va a hacer. Dios dijo, y no solamente podemos decir lo cumplirá, sino que Dios dijo y lo hizo y lo cumplió. Vamos a orar. Padre, en esta hora pedimos tu presencia, tu Espíritu Santo obrando, oh Dios, hablando a nuestro corazón. Tú conoces nuestra vida, Dios, tú conoces las luchas, las cargas, las tribulaciones que pasamos, Señor, pero también nos hablas en estos capítulos de una esperanza y nos consuelas, oh Dios. Cuando a veces pensamos que ya no hay salida, tú estás ahí abriendo camino, dándonos una esperanza, Dios. Y en esta hora queremos que tú nos hables, oh Dios, en tu palabra, y que a través de tu palabra, oh Dios, tú puedas mostrarnos cuál es tu voluntad para nosotros. En esta hora ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, me voy a ir un poco rápido porque son muchas citas y voy a ir nada más mostrando algunos detalles. Así que primero vamos a Éxodo 24. Vaya ahí a Éxodo 24. Aquí el pasaje que acabamos de leer en Jeremías dice que va a ser un nuevo pacto, no como el pacto que hizo con ellos en el desierto, ¿verdad? Vamos a ver ese pacto en Éxodo 24, versículo 5. Dice así la palabra de Dios: y envió jóvenes de los hijos de Israel,
los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Bueno, aquí están en el desierto, en el monte Sinaí. Dios ya les dio sus leyes, sus mandamientos, los 10 mandamientos en Éxodo 20. Y de Éxodo 19 a Éxodo 24 precisamente habla de este primer pacto que Dios hace con el pueblo en el monte Sinaí. Pero este capítulo 24 habla de la conclusión de ese pacto. Entonces, ¿qué es lo que hizo Moisés? Envió a jóvenes de Israel a que ofrecieran holocaustos y sacrificios. Dice el verso 6, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, ¿qué dijo el pueblo? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Sí? Entonces, vamos pensando cómo está este escenario. Están los sacrificios, toman la sangre y Moisés toma el libro, ¿sí?, del pacto, lo lee, está diciendo, vamos a hacer un pacto. Entonces, agarra el libro, en este caso, los 10 mandamientos y lo que Dios le había dicho en el monte Sinaí, que ya lo había escrito, y entonces lo lee al pueblo. ¿Y el pueblo qué dice? Vamos a obedecer, ¿sí? O sea, como cuando usted toma un contrato, algo que usted va a firmar, ¿qué hace? ¿Lo firma nada más así? No, lo lee, ¿verdad? ¿Sí? Un contrato, ya sea de trabajo, de algún negocio, con el banco, usted lo lee y si está de acuerdo, ¿qué hace? Lo firma. Y si no está de acuerdo, dice, no estoy de acuerdo con estas cláusulas, hay que quitarlas. Pero aquí el pueblo, ¿qué dijo? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Sigue diciendo verso 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre, ¿de qué? Del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces tomó la sangre y dijo, he aquí la sangre, roció, dice en el pueblo, y dijo, esta es la sangre del pacto. Entonces verso 9, y subieron, imagínense este escenario, el verso 9 en adelante, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, que eran los hijos de Aarón, sacerdotes, ¿no? Y 70 de los ancianos de Israel. ¿Y qué dice el verso 10? Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embalsado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. ¿Qué vieron? Cuando a veces decimos, Moisés vio la gloria de Dios, pero aquí está hablando de que también Aarón, Nadab, Abiú, 70 ancianos vieron esta gloria de Dios como si fuera un zafiro, semejante al cielo, cuando está en reposo. Y luego el verso 11, fíjese lo que dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. ¿Se imagina eso? Qué glorioso sería esa escena, ¿no? Estar ahí, delante de Dios. Y Dios dice, no los mató. ¿Y qué hicieron ellos? Comieron delante de Dios y bebieron. Por eso cuando vemos Apocalipsis, que nos está invitando a una fiesta, ¿qué está haciendo Dios? Esto mismo, ¿no? Cuando vemos a Jesús con los 12 discípulos, que les está tomando la cena, ¿y qué hizo Jesús? ¿Qué dijo Moisés aquí? He aquí la sangre del pacto. ¿Y qué dijo Jesús? He aquí la sangre del nuevo pacto. Y les dio. ¿Y qué hicieron? Comieron. ¿Se da cuenta que hay un paralelo entre esta escena y lo que Jesús hizo? Pero bueno, qué glorioso sería esto, ¿no? Vieron la gloria de Dios. ¿Y el pueblo qué dijo? Nos comprometemos a guardar el pacto. Pero conocemos la historia, ¿verdad? O sea, ¿un pueblo qué es? ¿Cómo es este pueblo?
infiel y que había roto. ¿Qué dice aquí en Jeremías 31 que habíamos leído? No vaya, porque ahorita vamos a ir a otros pasajes. Bueno, sí puede ir, pero ¿qué decía? No como el pacto que hice con ellos, porque ellos ¿qué hicieron? Invalidaron mi pacto. Un pueblo que había sido rebelde, que había roto el pacto con Dios. Ahora, en el tiempo de Jeremías que estamos leyendo, este pueblo, ¿qué estaba pasando? El castigo de Dios. Y entonces se pregunta el pueblo, ¿tendrá esperanza de restauración este pueblo? ¿Habrá esperanza? Hay una sola esperanza, hay una sola esperanza. Y es que, les dice Dios, sus aliados, ¿cómo les menciona aquí en Jeremías? Sus amantes, ¿verdad? Sus aliados, ¿qué han hecho? Los han abandonado. Nadie quiere ayudarles. Nadie quiere curar sus heridas. Ni ellos mismos no podían curarse. ¿Sus dioses los podían ayudar? ¿Sus ídolos? Ni sus ídolos, ni sus aliados humanos podrán ayudarle. Había una sola esperanza. ¿Quién era? Solamente Dios. Vemos entonces a un pueblo incapaz, en primera instancia, de ser fiel a Dios. Muchos años desde que hicieron este pacto en el monte Sinaí, ¿a los cuántos días estaban haciendo un becerro de oro? 40 días y ya estaban haciendo un becerro de oro. Un pueblo que es incapaz de ser fiel. Y aquí nos muestra, yo sé que somos a veces muy, ¿cómo se puede decir? Muy estrictos, muy rigurosos con el pueblo de Israel, ¿no? Y lo criticamos y decimos, ¿qué pueblo? Duros de cerviz, cabezas duras, diríamos. ¿Sí? Infieles, pecadores. Pero ¿será que nada más era el pueblo de Israel? O sea, si Dios hubiera elegido a otro pueblo, ¿será que ese otro pueblo hubiera sido mejor que ellos? Si hubiera escogido a México, ¿los mexicanos hubiéramos sido mejor? No. Porque en realidad nos muestra la incapacidad del hombre para ser fieles y para salvarse a sí mismo. El hombre no puede hacer nada. Ninguna obra buena que el hombre pueda hacer lo puede salvar. Ni ninguna obra que podamos hacer, ninguna obra buena podría ganar méritos para alcanzar la salvación. ¿Cierto? Somos incapaces. Y la historia de Israel es una evidencia de ello. ¿Sí? Un pueblo que viendo la gloria de Dios, estando ahí en la presencia de Dios, un pueblo infiel e idólatra. Pero regresamos a Jeremías 31, verso 3. Ya vimos el primer pacto. ¿Cómo fue ese primer pacto? ¿Sí? Muy rápidamente. Dios les dio las leyes y ellos dijeron, vamos a cumplirlas. Hicieron el sacrificio. Dice que Moisés salpicó, roció la sangre en el pueblo, también en el libro y en el tabernáculo, en todo. Y bueno, hicieron el pacto con Dios, ¿ok? Pero este pueblo fue incapaz. Dice 31, verso 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Termina diciendo, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cuál es la base de la obra de Dios? ¿Cuál es la base? ¿Por qué Dios obra de esta manera? Por amor. Y le dice al pueblo de Israel, con amor eterno te he amado.
Por tanto, fui misericordioso contigo. Y a pesar de que este pueblo, 29 capítulos hablándoles de juicio, 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 40 años Jeremías estuvo hablando de juicio, juicio, juicio. Después en el capítulo 30 al 33, ¿qué dice? Voy a restaurarlos. Hay una esperanza. ¿Cómo comienza? Diciendo, capítulo 30, en el verso 3. Porque aquí vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel. ¿Sí? Va a dar esta esperanza, pero debemos pensar, hay una promesa de Dios de restaurar, pero es una promesa de amor. Con amor eterno te he amado. ¿Cuándo nos amó? ¿Cuándo nos amó Dios? A nosotros. Desde antes de la creación del mundo. Con amor eterno te he amado. El salmista que dice, mis ojos te vieron, ¿qué dice? Antes de nacer. Y estaba escrito en tu libro ya todo lo que había de ser de mí y todos tus planes ya estaban escritos. ¿Sí? 31, verso 2. Permítame, no es esto. Sí, verso 2. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. ¿Dónde halló gracia este pueblo? En el desierto. Nos hace pensar en lo que vimos ahorita en Éxodo, ¿verdad? ¿Dónde halló gracia ese pueblo de Israel? En el desierto. ¿Por qué? Porque ahí en el desierto Dios los sustentó, les dio sus leyes, hizo pacto con ellos. Ese desierto fue el lugar donde Dios tuvo un encuentro con el pueblo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es ahí en el desierto donde realmente aprendemos a depender de Dios. ¿Cierto o no? O sea, en las dificultades, en la necesidad, es cuando realmente aprendemos a depender de Dios. Es fácil decir, yo dependo de Dios cuando no tengo ninguna necesidad. ¿Cierto? Yo confío en Dios cuando tengo todo. Pero cuando hay necesidad, cuando no hay agua, cuando no hay comida, cuando hay escasez, cuando el calor es fuerte, es cuando aprendemos a depender de Dios. Pero también ahí en el desierto es cuando se manifiesta quién realmente somos nosotros. Si hemos o no de obedecer a Dios. Ahí en el desierto se ve. ¿Sí? Cuando todo va bien, somos fieles a Dios. Y en las dificultades, bueno, por eso dice aquí, este pueblo, y aquí está hablando en el verso 2 específicamente, que escapó de la espada, que no murió y que fueron llevados cautivos allá a Babilonia. Ese Babilonia va a ser como un desierto para ellos, ¿sí? Pero ese tiempo en Babilonia, va a mostrar quiénes son ellos. Y allá van a dejar toda su vida de antes. Bueno, los que querían seguir a Dios. Porque otros se hicieron igual que los babilonios, ¿verdad? Pero los que querían servir a Dios, allá tenían que volver a pensar, a olvidarse de todo lo que habían aprendido. Y fíjese, cuando Dios había sacado a este pueblo de Israel de Egipto, en el desierto debían olvidarse de todo lo que habían aprendido. ¿En dónde? En Egipto. Ahora estaban ya en Canaán. ¿Y qué hicieron ahí en Canaán? Se mezclaron con todas las naciones y con todos los dioses y aprendieron a hacer todo lo que hacían ahí en la tierra de Canaán. Dios los tiene que llevar ¿a dónde? Ahora a Babilonia, a pasar un desierto
para que se olviden de todo eso y aprendan a ser fieles a Dios. Olvidarse de todo lo que habían aprendido en la tierra de Canaán. Y entonces, ahora, en este capítulo 31, Dios quiere hacer un pacto. ¿Qué es un pacto? Una alianza. ¿Sí? En un pacto, ¿qué se hace? Dos partes deben cumplir sus obligaciones. ¿Sí? Llegan a un acuerdo, entonces los dos deben cumplir a lo que se comprometieron ambas partes. Pero podemos decir, ¿Dios cumplió lo que había prometido en su pacto? Sí. ¿El pueblo cumplió lo que había prometido? No. Ok. Cuando aquí en el capítulo 30, 31, 32, 33, Dios está hablando de restauración, en primera instancia debemos pensar que está hablando de la restauración del pueblo que estaba en Babilonia y que iba a regresar a la tierra de Canaán, a Jerusalén. Y en parte se cumple cuando Judá o los judíos regresan a Jerusalén y reconstruyen el templo y las murallas, ¿cierto? Esta restauración literal que aquí menciona, dice, yo los voy a regresar a la tierra, se cumple. Entonces, Dios dijo y lo cumplió, ¿cierto? Pero, esta promesa va más allá, hermanos. Tiene implicaciones mayores. No solamente es de que el pueblo regrese a Jerusalén, ¿sí? Capítulo 29, verso 10. Aquí habla, ¿de qué habla? Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Cuando se cumplan los 70 años, ¿qué va a hacer Dios? Yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Creo que en una traducción viviente dice, cumpliré todas las cosas buenas que les prometí. Cumpliré todo lo bueno que les he prometido. Y me llevó a recordar Josué 23:14. ¿Se acuerdan? Cuando meditamos Josué, dice, no faltó ninguna de las buenas cosas que Dios le había prometido. Todo se cumplió. De hecho, lo dice literalmente así. No ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. En Josué 23:14. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Esto lo dijo cuando entraron a la tierra de Canaán. Ahora, capítulo 29, Dios está diciendo, cuando se cumplan esos 70 años, yo los voy a visitar y voy a cumplir todas las buenas palabras que he dicho. Ahora, Dios cumple su palabra. Aquí nos da una certeza que Dios cumple lo que ha prometido. Hermano, ¿por qué muchas veces estamos angustiados? ¿Por qué muchas veces cuando estamos viendo el mundo decimos, no sé qué va a suceder? ¿Sí ha pasado? Yo lo he dicho, ¿no? No sé a dónde vamos. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice Apocalipsis? Cuando el pueblo está pasando, el pueblo de Dios está pasando por angustia, tribulación y todo. ¿Qué nos dice Apocalipsis? Tranquilos. Al final, yo voy a vencer. Voy a hacer juicio sobre todas las naciones. Ya en Apocalipsis nos muestra el reino perfecto, ¿cierto? La pregunta sería, ¿por qué nos angustiamos tanto? Si Dios ha dicho que va a hacer algo, Él lo va a cumplir. Toda la historia del Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios habla y lo cumple, ¿cierto? Dios dice algo y lo cumple. Desde Génesis 1, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y en Apocalipsis, ¿cómo termina diciendo? He aquí, vengo en breve. ¿Y la iglesia qué dice? Sí, Señor, ven. Entonces, vemos que Dios cumple. De hecho, el juicio también.
que había dicho que iba a hacer sobre el pueblo de Israel, también lo cumple, ¿sí? Pero de igual manera va a cumplir la restauración. Ajá. Pero hay algo, como les dije, esto que está aquí en capítulo 30, 31, 32, 33, de que el pueblo va a regresar a Jerusalén, ¿se cumplió? Sí. Después de 70 años, se cumplió. Exactamente. Ajá. Cuando Ciro el persa llega al trono, ¿sí? Permite que los judíos regresen a Jerusalén, ¿cierto? Ahora, hay algo que no se cumplió en este tiempo de la restauración de Jerusalén. ¿Y qué fue lo que no se cumplió? El nuevo pacto. Porque aquí en el capítulo 31 está hablando del nuevo pacto, ¿cierto? Dios había pedido algo al pueblo, ellos se habían comprometido, pero el hombre que vimos no pudo cumplirlo. Como el hombre no puede cumplir, ¿qué dice Dios? Ahora yo voy a hacer, yo voy a actuar, ¿sí? Yo voy a hacer toda la obra. ¿Por qué? Aunque en el Antiguo Testamento también vemos en realidad que Dios es el que hace toda la obra en el pueblo de Israel. Fíjese, voy a ir leyendo y usted vaya siguiendo. Tenga ahí su Biblia, porque nada más voy a ir leyendo algunas frases. 29:14. 29:14. Dice, y haré volver vuestra cautividad. Voy a ir leyendo estas partes nada más. Y dice, lo reuniré de todas las naciones. Los haré volver. ¿Cierto? 33. En medio dice, y haré volver vuestra cautividad. No, perdón, haré volver a los cautivos de mi pueblo. Los traeré a la tierra que di a sus padres. 30, verso 8. Yo quebraré su yugo, romperé tus coyundas. Las que habíamos visto en el capítulo 27, ¿no? Ese yugo y esas coyundas. Ahora dice, yo las quebraré. 30, verso 9. Les levantaré un rey. 30, verso 10 y 11. Yo te salvo de lejos. Yo estoy contigo para salvarte. Verso 17. Haré venir sanidad para ti. Sanaré tus heridas. 18. Yo hago volver a los cautivos. 19. Los multiplicaré y no serán disminuidos. 31:4. Te edificaré. 31:8. Los hago volver de la tierra del norte. Los reuniré de los fines de la tierra. Verso 9. Los haré andar junto a arroyos de agua, por caminos derechos. Verso 11. Jehová redimió a Jacob. Verso 13. Cambiaré su lloro en gozo. Los consolaré y los alegraré. 14. Que dice que los va a satisfacer abundantemente. 27. Sembraré a la casa de Israel y a la casa de Judá. Ahí mismo tendré cuidado de ellos para edificar y plantar. Verso 31. Haré nuevo pacto con Israel y Judá. Daré mi ley, el 33. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. 34. Perdonaré la maldad de ellos, no me acordaré de sus pecados. Bueno, y puedo continuar. Pero todos estos versos, ¿cuál es la constante? ¿O qué es lo que quería resaltar en todos estos? ¿Quién va a hacer la obra? Dios. Dios. ¿El hombre qué hace aquí? Nada. Yo despertaré, yo haré, yo lo reuniré, yo escribiré. Toda la obra, ¿quién la hace? Dios. Dios hará. Él lleva a cabo la obra. Todas estas expresiones están en futuro. ¿Sí? Haré, los llevaré, reuniré. Para el pueblo que estaba en Babilonia, era futuro. ¿Sí? Incluso cuando regresaron a Jerusalén, todavía para ellos seguía siendo algo futuro.
este nuevo pacto. Pero para nosotros, el nuevo pacto es algo pasado, hermanos. Dios ya lo cumplió. Dios ya lo hizo. Todo esto que dice aquí, Dios ya lo hizo. ¿Sí? Y entonces, vuelvo a leer 31. ¿Cuál es el nuevo pacto que Dios va a hacer? Leímos al principio. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero entonces, ¿aquí dónde estamos nosotros? Si es con Israel y con Judá. 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, ¿qué hicieron? Invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Fíjese verso 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Sí? Ese es el nuevo pacto que Dios quiere hacer con este pueblo. Para ellos era algo futuro, pero para nosotros podríamos decir, ese es el pacto que Dios ya hizo con su pueblo. ¿Por qué? Este nuevo pacto, ¿en quién fue realizado? En Jesucristo. Jesucristo una noche antes de morir dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Y podemos leer ahí todo lo que dice Pablo y el escritor de Hebreos acerca de este nuevo pacto, que es en Cristo y es para nosotros. Ajá. De hecho, ya lo he dicho en algunas otras veces, este pacto, ¿quién lo hizo? Dios y el hombre. ¿Pero quién estaba representando al hombre? Jesucristo. Porque nosotros éramos incapaces. Ajá. Incapaces, como ya lo vimos. Fíjese el capítulo 30, verso 9. 30, verso 9. Ya hablando de ese día. Ajá. Sino que servirán a Jehová su Dios y a David su siervo, a quien yo les levantaré. Nuevamente dice aquí que Dios les levantará. ¿Pero a quién va a levantar? A David, su siervo. ¿Quién es este David? Si David ya tenía muchos años que había muerto. Ajá. ¿Quién es este David? Jesucristo, el Mesías. Bueno, para ellos era un Mesías. No sabían que era Jesucristo, pero ellos esperaban ese Mesías. Servirán. Y fíjese el 30, verso 21. 30, verso 21. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré todos sus opresores. 21, perdón, leí 20. 21. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová, y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. ¿Cuántas veces va a mencionar aquí? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Dios quería levantar a un rey, un Mesías, con el propósito de ¿qué? De que ellos sean el pueblo de Dios y Dios sea su Dios. Si vamos a Hebreos es lo que nos dice, que nosotros somos el pueblo de Dios, ¿cierto? Ahora, vamos un poquito más adelante. Voy a leer rápidamente unos versos. 30, verso 3. ¿Por qué aquí? Nada, voy a leer esta parte. He aquí, vienen días. Verso 8. En aquel día, 31:1. En aquel tiempo, 31:27. He aquí, vienen días, dice Jehová. Verso 31. He aquí, vienen días. Verso 38. He aquí, vienen días. ¿Cuál será ese tiempo? ¿Cuál será ese día? ¿Sí? ¿Cuál será ese día? Ya sabemos la respuesta. ¿Sí?
cuando viniera el Mesías, cuando llegara la era mesiánica. Pero, ¿qué dice aquí Jeremías 31? Hay un versículo que viene hablando de restauración y luego mete un versículo que como que desentona un poco. El versículo 15, 31, 15. Dice, porque está hablando de ese día, ¿verdad? De ese día de restauración, de ese día que va a ser nuevo pacto, de ese día que Dios va a reunir a su pueblo. Y luego dice el versículo 15, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Y usted dirá, bueno, ¿qué significa esto? Viene hablando de restauración y luego dice Dios que vienen días y luego dice, voz fue oída en Ramá, ¿sí? Llanto y lloro amargo de Raquel. ¿Quién era Raquel? ¿Se acuerdan quién era Raquel? ¿Sí? Esposa de Jacob, ¿sí? Que cuando iba a tener a su segundo hijo, o cuando tuvo a su segundo hijo, Benjamín, era la madre de José y Benjamín, cuando tuvo a su segundo hijo, falleció. ¿Y dónde le enterraron? En Belén, o Ramá. La entierran ahí. Y luego dice que se está lamentando, ¿no? Por sus hijos. Pero fíjese Mateo capítulo 2, Mateo 2, verso 17. Mateo 2, 17. Mateo 2 habla de cuando Herodes quiere matar a Jesús, cuando era bebé. ¿Y qué manda hacer Herodes? A matar a todos los niños, menores de 2 años. ¿En dónde? En Belén. Maten a todos. ¿Cierto o no? Entonces, dice el escritor de Mateo, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Cuándo se cumple esta palabra de Jeremías 31, verso 15? Cuando mueren esos hijos de esos niños en Belén, por Herodes. Pero cuando habla que se cumplió esta palabra, no solo está hablando de la muerte de los niños, sino que se está hablando que se está cumpliendo todo ese tiempo, que había llegado, todo lo que decía aquí, en aquel tiempo, en aquel día. ¿Cuántas veces lo leímos en el capítulo 30 y 31? Vienen días. Y entonces da una señal Dios. Cuando se cumpla esto, de Raquel que llora a sus hijos, o sea, de la muerte que se cumple, de la muerte de los niños en el tiempo de Jesús, en Belén. Entonces sabemos que ha llegado aquellos tiempos, aquel día que estaba hablando de la restauración y del nuevo pacto. ¿Sí? Cuando vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento que dice, se cumplió lo que dijo, y vemos que se cumplió un versículo, y lo traemos acá y dice, se cumplió ese versículo, pero en realidad no está hablando que se cumplió ese versículo, está hablando que se cumplió ese versículo dentro de todo su contexto, de todo lo que venía hablando. Entonces, cuando Mateo dice, para que se cumpla lo que dijo Jeremías, ¿qué está diciendo? Que ya ha llegado el tiempo de la restauración. Esta señal que Dios dio es una señal para que veamos que ya ha llegado el tiempo del nuevo pacto. ¿Sí? Para nosotros ese nuevo pacto ya es pasado, o sea, ya está cumplido. Dios dijo y lo hizo, ya lo cumplió. El nuevo pacto ya está realizado. Jesús ya entregó su vida, ¿sí? Ya fue crucificado, murió, ya resucitó. Ya hemos sido rociados con la sangre. ¿No dice Pedro así? Que hemos sido rociados con la sangre del Cordero. ¿Y recuerda lo que vimos en Éxodo? Del primer pacto. Ahora nosotros hemos sido rociados con la sangre de Jesús. Ya ese pacto ya está
ratificado y confirmado. ¿Sí? Jeremías 31:16. Seguimos leyendo ahí. En el 15 dice que Raquel llora. Pero fíjese lo que dice en el verso 16. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Primero estaba llorando y después dice, ya no llores. ¿Por qué? Porque ya ha llegado el tiempo de tu restauración. Verso 17. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Entonces, si aquí este pasaje no se cumplió cuando los judíos regresaron, entonces estos capítulos de la restauración, del nuevo pacto, de disfrutar de la nueva tierra, ¿qué es? ¿O cuándo se cumple? Con Jesucristo en la salvación. ¿Sí? Seguirá hablando de este nuevo pacto. Nada más recuerde esto. ¿Cuál es el pacto que dijo que Dios haría? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Vuelvo a decir, ¿quién fue el que hizo todo este pacto? Toda esta obra. Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. Vamos a Efesios 1. Dije que me iba a ir muy rápido porque son muchas citas, pero ya voy llegando un poco al final. Efesios 1, verso 3. Y voy a ir saltándome algunas cosas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿En quién nos bendijo? En Cristo. Según nos escogió, ¿en quién? En Él. ¿En quién Él? En Cristo. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo. ¿Sí? Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, ¿en quién? En el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. En quien tenemos redención, por su sangre, el perdón de pecados. Verso 10. Tenía el propósito Dios de reunir todas las cosas, ¿en quién? En Cristo. Verso 11. En Él así mismo tuvimos, ¿qué? Herencia. Cuando dice en Él, ¿de quién está hablando? En Cristo. Así mismo tuvimos herencia. Verso 13. En Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, nos selló con el Espíritu Santo. Pero si se da cuenta, ¿qué decía? Nos escogió en Cristo, nos adoptó por medio de Cristo, ¿sí? Nos redimió por Cristo, nos perdonó por medio de Cristo. El fin es reunir todas las cosas en Cristo. En Cristo tuvimos herencia y por Él nos dio su Espíritu Santo. Y sigue diciendo capítulo 2 de Efesios, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Al final del verso 4 dice, nos amó. ¿Quién nos amó? Dios. Y al final del verso 5, nos dio vida juntamente con Cristo. Y en el 6, juntamente con Él, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar. Verso 8, por gracia sois salvos. Y al final dice, pues esto es un don de Dios. Y el verso 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Al igual que Jeremías 30:31, que nos dice, ¿quién hace la obra? Dios. Aquí en Efesios capítulo 1 y capítulo 2, con lo que leímos así muy rápidamente, ¿quién hace la obra? Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. O en Cristo. ¿Sí? Esta obra de salvación, hermanos, no es algo que nosotros hagamos. No. La obra de salvación, si se dio cuenta en Jeremías decía, haré.
Y ahora en Efesios, ¿qué dice? Nos dio, nos resucitó, nos perdonó, nos amó. ¿En qué verbo está o en qué tiempo está? Pasado, pasado, pasado. Y de hecho, está, ¿cómo se dice? Es un verbo que es pasivo. ¿Qué es pasivo? Que nosotros no hicimos nada. Alguien más lo hizo. Uh-huh. ¿Quién fue? Cristo. Cristo. Uh-huh. ¿Por qué? Nosotros no hicimos nada. ¿Cómo estábamos? Se dice aquí Efesios 2, muertos. ¿Qué podíamos hacer? ¿Un muerto qué puede hacer? Nada. Nada. Uh-huh. La obra ya está realizada. Ahora, ¿cuál es la realidad entonces, hermanos, que debemos vivir? ¿Cuál es la realidad de este nuevo pacto en nuestra vida? ¿Se acuerda que lo que le dije que se acordara? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Decía también ahí el capítulo 31, yo los voy a edificar y los voy a plantar. Esto me hizo recordar, ¿edificados en quién? En Jesucristo. Como Pedro dice, somos edificados en la roca o como rocas vivas. Nosotros, Dios está edificando un templo para sí, una casa espiritual. Y en Mateo dice, en Mateo 7, ¿dónde debemos edificar? Sobre la roca, que es que la palabra de Dios. ¿Y plantados en dónde? ¿En dónde? Si recuerdas Salmo 1, junto a corrientes de agua. ¿Y esas corrientes qué es? La palabra de Dios. ¿Y cuál es el centro de ese nuevo pacto? Daré mi ley, o sea, mi palabra. ¿En dónde? En su mente. La escribiré en su corazón. Dios quiere hacer una nueva creación de nosotros, hermanos. Porque el viejo hombre o el hombre natural es incapaz de cumplir con ese pacto. Nuestra naturaleza sería incapaz de agradar a Dios. Somos incapaces. ¿Qué hizo Dios? Vimos en Jeremías, yo voy a enviar a un Mesías. Yo voy a levantar a un rey. Yo voy a hacer. Envió a Jesucristo. ¿Para qué? Para cambiar nuestra naturaleza y entrar en un nuevo pacto con nosotros. Por medio de Él, por Él, para Él. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta, hermanos? Y lo leí al principio del culto, en Jeremías 31:12. Nuestra respuesta a este nuevo pacto. Dice Jeremías 31:12, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión. Y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. ¿Qué es lo que hacía este pueblo? Así como lo ve. Disfrutar de la salvación. Del pan, el vino, el aceite, abundancia de comida. ¿Cierto? Su alma será como huerto de riego. Su alma será ahora un alma que pueda dar fruto. Y en el verso 13 dice, entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. ¿Cuál es nuestra respuesta? Fíjese, Apocalipsis 21, verso 3. Quiero leer esto porque si no, Apocalipsis 21, verso 3.
ya cuando está hablando de esa perfección. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿No es lo que decía Jeremías en el Nuevo Pacto? No es lo mismo que decía, pero fíjese el verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Y qué decía Jeremías 31, verso 14? Que se alegrarán, se gozarán. Y el verso 4, y el verso, el 13, y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré. Ahora, ¿dónde lo vemos ya realizado perfectamente? En Apocalipsis. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ya no habrá llanto. Dos cosas que vemos aquí es ser saciados. ¿Qué es ser saciados? Disfrutar, hermano, de la salvación que nos ha dado. ¿Cuál es nuestra respuesta al nuevo pacto? Lo voy a decir así: disfrutar de ese nuevo pacto en Cristo. Que cada día disfrutemos de Dios y de la comunión con Él. Ajá. Y segundo, ¿qué es lo que veíamos? Que iban a hacer una fiesta de alabanza. La virgen, el joven, el anciano van a danzar y van a alabar a Dios por esa obra de salvación. Con todo lo que somos, alabar a Dios. ¿Usted puede disfrutar de la salvación que Dios le ha dado? ¿Lo disfruta cada día? ¿Está consciente de lo que Dios hizo, de la obra que Dios hizo? ¿Cómo puede entonces agradar a Dios? ¿Cómo puede alabar a Dios? Aquí dice con danza, ¿no? ¿Pero será con danza nada más? ¿O cantando más fuerte? No. En su vida diaria. Esa es la alabanza. Con todo lo que somos. En Apocalipsis ya habla de una perfección de ese nuevo pacto. Pero ese nuevo pacto, esa salvación, esa presencia de Dios en medio de ese pueblo que habla Apocalipsis, ese consuelo, hermanos, es una realidad que podemos vivir hoy. No es algo que va a pasar a los fines de los tiempos. ¿Cuándo nos ha consolado Dios? Hoy. ¿Cuándo nos ha salvado Dios? Bueno, no diría hoy. Hace 2000 años nos salvó. Porque ya morimos con Él y resucitamos con Él. Pero quiero decir, hoy lo podemos disfrutar. Amén. Ese nuevo pacto debe ser una realidad hoy en nuestra vida. Yo le haría unas últimas preguntas. ¿Tenemos la certeza que Dios cumple su promesa? Amén. ¿Somos parte de ese nuevo pacto con Dios? Sí. Contéstese usted. ¿Ha recibido a Jesucristo como su Salvador? Porque esa es la única manera de entrar en ese nuevo pacto. Y la última. ¿Estamos viviendo la realidad de ese nuevo pacto en nuestra vida? Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, para que ellos sean mi pueblo y yo sea su Dios, dijo Dios. ¿Está dejando o está viviendo como pueblo de Dios? Póngase en pie. Hermano, dejemos que Dios sea nuestro Dios y nosotros vivamos como su pueblo. Padre, agradecemos, Señor, por tu obra, por tu misericordia, por tu salvación, por todo lo que tú has hecho. Nosotros no hicimos nada, Dios, pero queremos disfrutar de tu presencia, de tu salvación, de la libertad que tú nos has dado. Ya no somos esclavos, no le debemos nada a la carne, porque ya hemos sido
libertados. Queremos vivir como pueblo tuyo, agradándote, alabándote con toda nuestra vida, disfrutando de todo el bien que tú tienes para nosotros, de tu voluntad que es agradable, de tu voluntad que es perfecta en nuestra vida. Señor, te exaltamos, te agradecemos, rendimos nuestra vida a ti, oh Dios. Gracias te damos por todo. Para ti es nuestra vida. En el nombre de Jesús te exaltamos. Amén. Dios les bendiga, hermano. Puede tomar su lugar.